Llegamos entonces a la cuestión que nos ocupa. Eh, ¿Cuáles podrían ser las preguntas sociológicas vinculadas al tema de la pena de muerte y en general, como les propuse, a las formas de violencia extrema ejercidas por el Estado, teniendo a la vista lo que planteé en los videos anteriores? Digamos que podríamos considerar dos conjuntos de posibles preguntas, de hipótesis en definitiva. A ver, de preguntas que habiliten la formulación de hipótesis. Yo las clasifico en dos a estos conjuntos de preguntas. A uno le llamo hipótesis de los tontos. Había puesto inicialmente algo mucho más bruto, que era hipótesis de los descerebrados, vamos a poner hipótesis de los tontos, y otro conjunto de preguntas a las cuales llamaría hipótesis de los agentes racionales. ¿Por qué digo hipótesis de los tontos? Porque hace al menos 200 años, pongamos la Revolución Francesa para tomar una referencia, en las sociedades democráticas, estados de derecho, es bastante generalizada la idea de que se requiere, que el Estado, como dije, tiene que garantizar la seguridad de sus ciudadanos. Para eso se implementan determinadas medidas de coacción, de vigilancia, de castigo, de intimidación, incluso de muerte en algunos países, y la cantidad de delitos y la percepción de inseguridad aumenta. Entonces, sucede una vez, y sucede otra, y sucede otra, y sucede otra, durante cientos de años, y la información empírica es consistente en ese sentido. Entonces, tendríamos que proponer alguna hipótesis fundada en que la legión de políticos que han asumido cargos de gobierno durante estos cientos de años, y de parlamentarios, no de todos, pero una cantidad muy importante, y de jueces, y una legión aún mucho más grande de técnicos que trabajan en la planificación, en el diseño y en la implementación de estas políticas represivas, no se dan cuenta, no tienen capacidad de darse cuenta de lo obvio, de que eso no está dando el resultado que esperan. Hay una definición de locura atribuida, como tantas otras afirmaciones, a Einstein. Creo que a Einstein le han achacado más afirmaciones que no eran de él, que a Mahatma Gandhi, pero bueno, es un clásico, pero tiene sentido, que dice, la definición de locura, dice: locura es hacer las mismas cosas esperando resultados diferentes. Es una buena definición de locura. Entonces, la hipótesis de los locos podría ser: hacen lo mismo esperando resultados diferentes. La otra, o el otro conjunto de hipótesis, le llamo hipótesis de los agentes racionales, y que se basa, como les decía hace poco, en que los seres humanos tenemos una tendencia a ser racionales. Entonces tenemos que encontrar la racionalidad de esto. ¿Cuáles son los motivos reales, digamos, de que se haga esto? Podemos usar los tipos ideales, forzándolos un poco, de Max Weber para plantear lo mismo. Se podría decir, en lugar de hipótesis de los tontos, se podrían formular hipótesis en el sentido de que estamos frente a acciones tradicionales. Y puede ser en algunos casos, simplemente lo venimos haciendo así, lo seguimos haciendo así. Teníamos cárceles, tenemos cárceles. Yo creo que para este tipo de asuntos, con la contundencia de la evidencia disponible, con el tiempo que ha pasado, y pensando en organizaciones, no me parece muy razonable, muy plausible la hipótesis. Podría ser una acción afectiva. Eso puede ser, eso sí sucede en el ámbito privado, individual, y nos meteríamos en un tema complejo. Una persona puede estar firmemente convencida de que no es bueno
responder con violencia a la violencia, y sin embargo, viendo como un hijo está siendo agredido por un adulto, se le va encima y lo ataca. Y no solo para defender al hijo, sino para infligirle un daño. Y bueno, y ese es el componente. En el texto de Agustín se menciona a un autor que habla de un monstruito que tenemos todos dentro. Puede ser el Tánatos de Freud, la sombra de Jung, en fin. Entraríamos en un campo de la psicología o de la psicología social que no viene al caso y para el cual tampoco yo tengo demasiados elementos como para hablar. Pero en el caso de las organizaciones, de los estados, durante tanto tiempo, de sectores políticos, de orientaciones ideológicas distintas, que se mantenga. A ver, las cárceles se mantuvieron exactamente igual en los 3 periodos de gobierno del Frente Amplio en Uruguay. Exactamente igual. Quizás peor. Recuerdo también de esas cosas que a uno le quedan grabadas, una mujer que en una entrevista que integraba el directorio de lo que es hoy el INISA, el CIRPA en aquel momento, que le dice al periodista o a la periodista que ella había sido presa política, que había estado presa durante varios años y que en ninguno de sus días de cautiverio había sido sometida a las cosas, a las aberraciones que eran sometidos estos adolescentes. Porque como no se puede imputar a una persona hasta los 18 años, a partir de los 18 años recién se puede en Uruguay, se intentó bajar la edad de imputabilidad, probablemente se vuelva a intentar. Entonces, como no se puede, se los pone a los infractores, algunos de ellos, en estos centros, que según esta mujer que había sido presa política, era más inhumano que lo que ella había vivido en la dictadura militar y siendo adulta. Yo nunca más escuché de esa mujer. De hecho, no recuerdo el nombre. He hecho alguna búsqueda, pero no he profundizado. Supongo que le habrán sacado el cargo, luego de haber hecho esas declaraciones. Me fui un poco por las ramas. A nivel individual, la acción afectiva de la violencia extrema podría, de hecho, puede servir. A nivel de organizaciones y en tan largo plazo y de tantas orientaciones, eso iba, ¿no? Políticas, es raro. Del otro lado, podemos pensar en la acción racional con arreglo a fines y con arreglo a valores. Probablemente exista, de hecho existen, situaciones en las cuales uno parece percibir acciones racionales con arreglo a valores. Estoy pensando, por ejemplo, en Bukele, en El Salvador, sus megacárceles y Bukele exhibe, incluso con videos promocionales y no solo en sus discursos, actos de humillación, de desprecio de la vida hacia estos presidiarios que se cuentan por miles. Ustedes habrán visto algunos de estos videos. Por ejemplo, duermen en hormigón, sin colchón. Comen, creo que tienen una comida al día de arroz o algo así, en fin, y otras situaciones bastante complicadas. Y él lo plantea muy claramente. Dice, ellos hicieron un gran daño, lastimaron, mataron, extorsionaron. Y efectivamente El Salvador era terrible, ¿no? Los niveles de violencia de las maras. Ahora van a pagar con lo mismo. Eso es la ley del talión. Ahora van a tomar su propia medicina. Eso es la ley del talión. Ojo por ojo, diente por diente, es un valor. No es un fin en el sentido de Weber. Pero la acción es racional y es explícita. Por estos días estamos escuchando formalmente exactamente el mismo discurso de parte de un archienemigo de Bukele que se llama Maduro, presidente de Venezuela. Él está persiguiendo opositores, está anunciando que va a construir 2 cárceles. En este caso ya no es la justificación, el valor adquiere un carácter aún más metafísico, más sobrenatural, ¿no? Son las fuerzas del demonio, las fuerzas diabólicas. Él los llama a los opositores, son personas que están planteando que
que ganaron las elecciones y que tienen las actas para mostrar que ganaron, y ganaron por un margen importante, criminales fascistas, diabólicos, pertenecientes a sectas satánicas, dirigidas por Elon Musk, una de las formas en que nombra a Elon Musk, y él es un representante de las fuerzas de Dios, de las fuerzas del bien. Revise los discursos, están en YouTube, en los noticieros, y entonces los va a perseguir y los va a apresar y los va a castigar. Muchos de ellos sin haber pasado por el debido proceso, quiero decir, por haber tenido una defensa. Es interesante cómo se conectan formalmente dos archienemigos, ¿no?, en este aspecto, Bukele y Maduro. También hay una conexión interesante, no quiero irme por las ramas, pero específicamente con esto de las fuerzas del bien y del mal, con otro archienemigo de Maduro que se llama Javier Milei, que afirma permanentemente que es una especie de enviado de Dios en la tierra, ¿no?, que lo protege el bien y Dios, y está luchando contra las fuerzas del mal. Maduro llama a María Corina Machado la demonia diabla criminal Corina Machado. Milei tiene algunas expresiones similares frente a sus adversarios. En fin, puede haber acción racional con arreglo a valores, pero en la mayoría de los casos, creo yo, frente a lo que estamos es frente a discursos del tipo que mencionaba anteriormente en varias oportunidades. Tenemos un problema de seguridad, el Estado tiene que intervenir, tiene que apresar a los delincuentes, tiene que encarcelarlos. Bueno, pero esto no está dando el resultado. Bueno, ahí está, me parece, donde hay que buscar, ¿no? Y preguntarse, ¿será ese el propósito o será otro el propósito? Y creo que con lo que ya adelanté y que muchos de ustedes saben, utilizando a Max Weber sobre la naturaleza del Estado y de la empresa capitalista, digamos, podemos ensayar alguna respuesta a manera de hipótesis. Acá pongo como un ejemplo clásico, porque yo no estoy inventando la pólvora, obviamente, cientos de investigadores, investigadoras han abordado el problema desde esta perspectiva. Yo que pongo Vigilar y Castigar de Michel Foucault, Nacimiento de la prisión, como un estudio de la función de la prisión, de la función de la vigilancia y del castigo, de la racionalidad de estos mecanismos. Tiene mucha cosa valiosa, creo yo, este texto, tiene alguna otra que quizás no. Un colega me dijo hace muchos años, cuando yo estaba muy entusiasmado con Foucault, siendo muy joven, me dijo, es más lo que deslumbra que lo que alumbra. Y bueno, con Foucault pasa un poco eso. No es, según creo yo humildemente, de los mejores trabajos de Foucault. Por lo menos de lo poco que conozco de su obra, no hay nada que se iguale a las palabras y las cosas. Pero creo que más o menos conocemos de qué va el argumento en este libro, como en otros cientos o miles de trabajos sobre este tema. Y después tenemos, también retomando algunas ideas de Agustín, la sabiduría que surge de otros ámbitos, no de la ciencia, no de la academia. Por ejemplo, del genial Leo Maslía. Esto es de una canción muy vieja, era muy joven, se titula Superman, ¿no? Y dice, en un momento, si un día faltaras vos, entonces ¿quién cuidaría las cosas de mi patrón, gracias a quien yo trabajo? Y bueno, y sigue la canción, ¿no? Si un día faltaras vos, esas riquezas del mundo, en vez de pertenecer a sus legítimos dueños, serían presa de algún bandido inescrupuloso y en fin. Le puse un gorrito de sheriff a Maslía, pero que no lo toma mal, seguro no va a ver este video, así que no va a haber problema. Parece haber algo por acá, ¿no?, para entender esa supuesta inconsistencia. La sensación de inseguridad sigue existiendo. Esto es un titular de La Diaria del pasado 12 de junio, hace muy poquito. 47% de la población sostiene que la inseguridad es el principal problema de los uruguayos, según encuesta de Cifra.
¿Y por qué siguen sucediendo las cosas? Con independencia del argumento de la convicción, con independencia de los derechos humanos, con independencia del valor de la vida, en términos estrictamente instrumentales. En definitiva, estoy haciendo un planteo que parece bastante evidente, y obviamente no es nuevo. Las preguntas sociológicas podrían ser del tipo: ¿qué función cumple el ejercicio de la violencia? ¿Qué función cumple la reproducción del Estado? ¿Qué racionalidad motiva su perpetuación? Eso yo creo que son el tipo de preguntas que podrían orientar la investigación sociológica en este tema y que no se contradicen, como voy a plantear al final, con argumentos como el de Figari. Son absolutamente complementarios. Para decirlo de manera muy tosca, muy rápida, el Estado es una empresa que necesita clientes para legitimarse, para sobrevivir. Los clientes son personas que tienen una demanda insatisfecha. Las pueden tener en muchos aspectos, pero al Estado le interesa, y insisto, le interesa a una organización, hay que tener cuidado, atender esa parte de la demanda sobre la cual tiene algo que ofrecer. Las personas también tendrán demandas insatisfechas respecto a su vida sentimental. Es decir, pero en principio, más allá de alguna orientación psicológica que pueda ofrecer en ACE, el Estado tiene por ofrecer la violencia, el ejercicio monopólico de la violencia. Ya lo vimos esto, pero me parece importante remarcarlo. Cuando Weber dice: reclama para sí el monopolio de la violencia legítima. Otras organizaciones también ejercen violencia. Los cárteles de la droga, por ejemplo, ejercen violencia. Explícitamente, sistemáticamente. Es más, no se esconden muchas veces. Pero no reclaman el monopolio de la violencia. Ningún líder de un cártel ni de alguna organización criminal lo van a escuchar decir: nosotros, mi organización es la única que puede ejercer violencia. Todos los demás están impedidos de hacerlo, a menos que nosotros los autoricemos. Eso es el Estado el único que lo hace permanentemente. El Estado necesita que la inseguridad permanezca, porque si no hay inseguridad, no hay ejercicio de la violencia, no hay funcionarios destinados a cuidar las cosas de mi patrón gracias a quien yo trabajo, para usar las palabras de Maslía. Si cualquiera de nosotros ve a una persona caminando por la calle de particular con un revólver, nos vamos a preocupar y vamos a avisarle a nuestros vecinos que, bueno, hay una persona en el barrio que anda con una escopeta. Ahora de repente vemos una persona de azul con un revólver de un lado y un palo, por lo menos en una época era un palo del otro, y lo tomamos con lo más natural, porque es un funcionario del Estado que monopoliza el ejercicio legítimo de la violencia. Es decir, si nosotros vemos esta figura que aparece en el centro de la foto, hay un ser humano con una escopeta. Eso es de preocupar, y tiene un revólver de este lado. Sería para asustarse. A menos que esté para protegernos. Ahora, para que nos proteja, tiene que haber algo que amenace nuestra seguridad. Entonces, ahí se combina la necesidad de subsistencia del Estado de mostrar, no solo actualizar el ejercicio monopólico de la violencia, sino asociarla a una demanda insatisfecha, una demanda de seguridad. Por ahí yo creo que pueden ir los tiros respecto a la comprensión de este fenómeno que parece tan contradictorio en principio.